El cerebro es un órgano muy importante que se encuentra en la parte superior interna de nuestra cabeza. Es una masa voluminosa constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas, el control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre. El cerebro está dividido por hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada cual tiene sus propias funciones. El hemisferio izquierdo es aquel relacionado que nos ayuda con los números, los símbolos, la lógica, la expresión verbal, la lectura, la escritura, el razonamiento, el aprendizaje. Es decir, nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal. Por otra parte, el hemisferio derecho es aquel encargado de la imaginación, la creatividad, las emociones, es decir, todo lo que podemos percibir y podemos expresar a través de sentimientos, lo que intuimos, la música y el espacio. Es decir, nuestra parte derecha es la parte artística. El cerebro tiene varios lóbulos. Podemos observar la parte azul, que es el lóbulo frontal, la parte verde, el lóbulo parietal, la parte celeste, el lóbulo temporal, la parte posterior, que sería el lóbulo occipital. En la parte inferior tenemos el cerebelo y la parte inferior, que es la unión, que sería el tronco cerebral. El encéfalo constituye la parte del sistema nervioso central contenida dentro del cráneo y está formado por tres estructuras: el tronco cerebral, el cerebelo y el cerebro. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. El cerebro, que es todo lo que podemos observar, es el órgano donde radica la sensibilidad consciente, la movilidad voluntaria y la inteligencia. Por este motivo se le considera como el centro nervioso más importante de todo el sistema. En la parte inferior podemos ver el tronco cerebral, que va a servir como unión entre la médula espinal y el cerebro. Se divide a su vez en dos partes, el bulbo raquídeo y la protuberancia. El bulbo raquídeo tiene la forma en tronco de cono y una longitud de unos 3 centímetros. Constituye a continuación de la médula espinal dentro del cráneo. Es un órgano elaborador de actos reflejos y como tal rige la actividad de funciones tan importantes para la vida como la respiratoria o la actividad de órganos como el corazón. La protuberancia, denominada también puente, es un órgano que rodea al bulbo raquídeo, comunicándolo con el cerebro y el cerebelo en la parte posterior. En la parte superior del tronco cerebral tenemos el cerebelo, que es el centro coordinador de los movimientos e interviene también en el equilibrio del cuerpo y en la orientación. Presenta pliegues en la superficie y su sustancia gris de su parte cortical penetra en el interior de la blanca, formando arborizaciones llamadas árbol de vida. Entre sus dos hemisferios se interpone una pequeña eminencia que recuerda a un gusano llamado vernix. Podemos observar en el cerebro que se presenta una profunda hendidura que llega hasta el cuerpo calloso y lo divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, mientras que el izquierdo controla la parte derecha. A su vez, cada uno de estos dos hemisferios se divide en 4 partes o secciones. Estas partes o regiones son los que se conoce con el nombre de lóbulos cerebrales. Tenemos el lóbulo frontal, que valga la redundancia, se encuentra en la parte delantera. Tiene que ver con el razonamiento, la planificación, el lenguaje, el movimiento, las emociones y la resolución de problemas. El lóbulo temporal, que se encuentra a los costados de la cabeza o del cerebro, tiene que ver con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y la memoria. Es decir, que este lóbulo procesa todo aquello que escuchamos
y todo aquello que almacenamos en nuestra memoria. El lóbulo parietal tiene que ver con la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Este lóbulo parietal es aquel que recepta todo tipo de estímulo a través de la piel. El lóbulo occipital percibe y procesa la información visual como la forma, el color y el movimiento, es decir, toda la información que ingresa a través de nuestra visión, todo lo que sea visual.